Muy bien, buenas tardes a todos. Es una bendición, una alegría poder estar otra vez compartiendo la palabra del Señor, comenzando un nuevo año, como ya estábamos diciendo. También saludamos a algunos hermanos que están siguiendo la transmisión por el canal. Hay varias ausencias hoy, como ya habrán notado. Muchos están de vacaciones, otros están en los campamentos, en los distintos campamentos, sirviendo al Señor, y es una bendición para nosotros saber que la iglesia se sigue moviendo. La iglesia no es este lugar, no es un edificio, somos nosotros, como sabemos muy bien, y no para por el verano, sino que se mueve en diferentes direcciones, en otras manifestaciones de las reuniones o los ministerios habituales que tenemos en el resto del año. Así que estamos contentos por eso y lo tenemos en oración. Estaba pensando, cuando uno tiene que compartir la palabra, siempre ahí está en la cabeza, ver que de tantas cosas que podemos enseñar y que la Biblia nos habla, que poder compartir. Y pensando en este tiempo, ¿no?, de cambio de época, cambio de año, pensaba una cosa que no va a cambiar, es el contexto en el que vivimos, ¿no? Uno mira el informativo el 31 de diciembre y el informativo, no sé si mira el informativo, yo prácticamente no miro, miro un poquito las noticias en internet ahí, pero más o menos es lo mismo, un día, el otro día, cualquier día que uno prenda una radio, escuche un informativo o mire el diario, siempre va a encontrar una enorme sección de los noticiosos que le gustaba llamar antes la crónica roja, no sé si se llama así ahora, a toda esa parte del informativo donde van haciendo un relevamiento de toda la gente que fue matada, que asesinaron o que lastimaron o que robaron, o todo ese catálogo, se podría decir, de hechos violentos que pasan en nuestro país y ahora en el mundo, porque no solamente como no alcanzan las malas noticias en el país, nos enteramos de las malas noticias, de los desastres y de los hechos violentos que pasan en otras partes. Así que todos los días tenemos una buena dosis de crudeza, de violencia, podríamos decir. Y una cosa que no cambia en este mundo, que no va a cambiar, es que vivimos en un mundo que es violento, un mundo violento. Y cuando uno escucha a las personas que estudian estos temas y escucha los análisis y las soluciones que proponen, al final uno se da cuenta que en realidad no están planteando soluciones, sino buscando culpables, ¿no? Y ver a quién pueden acusar o de quién es la culpa de que pase esto o pase aquello. Y se consideran muchas hipótesis, ¿no? Se usa como tema de campaña electoral, o se echa la culpa a las drogas, o a las armas, o a la desigualdad, y yo que sé cuántas cosas más. Lo cierto es que la violencia ha acompañado a los seres humanos desde el comienzo mismo de la historia. Nosotros, en el registro bíblico, en Génesis, encontramos que ya al principio mismo de la humanidad, cuando el mundo estaba habitado por una sola familia, ya hubo un hecho de violencia, incluso de violencia intrafamiliar, porque Caín, como muchos habrán escuchado y sabemos bien, asesinó a su propio hermano, ¿no? Y no fue por una cuestión monetaria, ni de plata, ni de droga, sino por una simple envidia, ¿no? Por algo que no le gustó que había pasado. Y desde entonces la tierra está llena de violencia. Y uno puede encontrar ya en Génesis capítulo 6 que Dios, evaluando la humanidad de ese momento, dice: toda la tierra está llena de violencia. Vivimos en un mundo que es peligroso y un mundo que no se encamina a una solución. A veces uno escucha a los grandes líderes mundiales proclamar, ¿no?, que va a venir un tiempo de paz, ¿no?, que se trabaja para lograr y se desea la paz y todo el mundo habla de la paz, pero en realidad esto no ocurre, ni va a ocurrir, porque el problema no tiene que ver con cosas externas, sino tiene que ver con algo que está dentro del corazón del hombre, que es el pecado y que es lo que genera lo que después se traduce en hechos violentos. ¿Hay alguien? Ahí está. Entonces, yo quería pensar un poquito en cómo nosotros
podemos vivir en un mundo que está lleno de violencia. La Biblia dice que el mundo solo va a poder vivir en paz cuando esté bajo el reino de Jesucristo. Va a venir un día en el que el Señor va a establecer un reino en el mundo, gobernado por Él, y entonces va a ser un tiempo de paz. Pero todavía falta para que esos eventos proféticos se cumplan. Sin embargo, ya hay ahora alguna manifestación de esto que la Biblia llama el reino de Dios. La gente, las personas que aceptan al Señor como su autoridad, su soberano, y quieren vivir en sus mandamientos. La iglesia, los cristianos, somos parte de ese reino que todavía no está absolutamente manifestado, pero que ya está en funcionamiento. La Biblia dice, Pablo en Colosenses dice, que el Señor, cuando nos salva, nos rescata de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz admirable de Jesucristo. Así que pertenecemos a ese grupo de personas que trasciende naciones, que trasciende edades, que trasciende cualquier frontera, división humana, y se centra en Jesucristo. Y nosotros, como miembros de ese reino, que tenemos una ciudadanía en los cielos, tenemos el compromiso y la responsabilidad de vivir en un mundo hostil con los valores y con los parámetros de ese reino que va a venir, que es un reino de paz. Y estamos llamados a ser agentes de paz, personas que vivan en paz en la medida de lo posible y que promuevan la paz. Por eso Jesucristo decía, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser agentes de paz en un mundo tan peligroso? La Biblia nos advierte a los creyentes que vivir en un sistema que tiene unos valores que son totalmente opuestos a nuestra fe, con criterios y parámetros distintos a los que creemos, es un riesgo, ¿no? Jesús le decía a los discípulos, en el mundo tendrán aflicción, ¿no? Pero yo he vencido al mundo. O el apóstol Pablo le decía a los creyentes, miren que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Es decir, si uno quiere vivir orientado hacia Dios, cumpliendo con lo que Dios manda, en una ética cristiana, según la palabra de Dios, seguramente se va a enfrentar con la hostilidad de las personas que están a nuestro alrededor. Pedro dice en su carta que las personas con las que antes compartíamos un mismo camino y una misma forma de vivir y de pensar y de actuar, cuando nos convertimos y nos damos vuelta y empezamos a caminar en sentido contrario, haciendo lo que Dios nos pide, nos vamos a chocar con esa gente y seguramente vamos a tener de parte de ellas hostilidad. En algunos casos puede ser una simple burla, algún chiste o alguna cosa, algún insulto, pero también sabemos que hay hermanos en otros lugares, en otros países, que tienen que pagar precios mucho más altos. Quizás la pérdida de los bienes e incluso, en algunos casos, en algunos lugares todavía hoy, entregar la vida por la causa de Cristo. Sin embargo, el Señor nos sigue diciendo que nuestra misión es una misión posible. Es una misión peligrosa, pero es una misión posible, llevar la paz y extender la paz y las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Y yo quería compartir con ustedes una reflexión breve y vamos a leer un versículo solo para empezar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Dice Mateo 10, 16. He aquí, dice, versión Reina Valera 60, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es el versículo en el que quiero centrarme para meditar hoy. Yo os envío, dice Jesús, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿No? Esta frase del Señor está en el contexto de una misión que le encomendaba al grupo de discípulos que había formado recién, ¿no? Había llamado a los 12 que iban a ser su círculo cercano de discípulos y Él los envió a una misión, a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y le decía
que tenían que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una misión más bien centrada en el pueblo de Dios, tenía un periodo de duración un poco más corto y tenía algunas características, ¿no? Él les dice que tenían que ir a los lugares, no tenían que llevar nada, tenían que ir a hospedarse en casas de gente, y bueno, da una serie de parámetros, ¿no?, para esa misión particular. Después, más adelante, el Señor va a enviar otra vez a los discípulos y nos va a enviar a todos los que hemos creído en el Señor Jesús a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí el Señor ya dice que tenemos que proveernos de algunas cosas, ¿no? Tener recursos e incluso tener una espada, ¿no? Dice en Lucas 22, 38. Pero no estaba abogando el Señor por andar armado a nosotros, ¿no?, sino una forma de advertir a los discípulos que la cosa se podía llegar a poner complicada y violenta y había que estar preparados. Y este versículo tiene que ver con eso, con la forma en cómo nosotros podemos encarar la misión de predicar el Evangelio de la paz, de las buenas nuevas de salvación, en un mundo que es hostil, en un mundo que rechaza a Dios, que resiste su autoridad. Y dice Jesús que vamos a ese mundo como ovejas en medio de lobos. Hay 3 animales acá, en esta comparación. Jesús era mucho de usar ilustraciones, parábolas, metáforas, para ayudarnos a entender, ¿no?, con figuras de la vida cotidiana. Se mencionan la oveja, la serpiente y la paloma. Pero los lobos no nos compara a nosotros, ¿no? Los lobos son lo que el entorno, digamos. Y esa es la primera cuestión. ¿Por qué Jesús nos envía como ovejas a un mundo de lobos? Yo no soy un hombre de campo, no tengo mucha idea de ganadería, pero tengo esta noción, ¿no? Las ovejas no son un animal fiero, ¿no? Las ovejas son más bien víctimas de animales como el lobo o como otro tipo de animales predadores. Para poner un contexto de la Biblia, David, que era pastor, ¿no?, pastor de ovejas, tenía que enfrentar muchas veces animales salvajes para cuidar el rebaño, ¿no? Y si venía algún león o un lobo o hasta un oso, David decía que él los defendía a las ovejas a pedrada con el palo, porque las ovejas por sí solas no son un animal que se pueda defender, son más bien animales dependientes, dependen del cuidado del pastor para muchas cosas, para el alimento, para la protección, para otras cosas, ¿no? Ellas viven ahí su vida, pero necesitan alguien que las cuide. Y la Biblia, cuando quiere hablar de esta característica que tenemos que tener los creyentes, nos compara con ovejas, ¿no?, con estos animales que necesitan estar bajo el cuidado de un pastor. Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos porque el pastor, que es Él, va delante de nosotros. Es decir, vamos como ovejas a un mundo hostil, pero no vamos solos, vamos cuidados por el buen pastor. David en el Salmo 23 expresa de una manera poética el trabajo del pastor y el cuidado que tiene de las ovejas. Y él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchos conocen el Salmo de memoria quizás. Y va repasando en la mente David lo que él hacía con sus ovejas para cuidarlas y lo que Dios hacía con él. Les proveía alimento, les proveía cuidado, los llevaba a lugares donde podían descansar, pero sobre todo las cuidaba, ¿no? La vara y el cayado del pastor estaban para proteger a la oveja, para que nada le pasara. Y la Biblia tiene esa misma promesa de protección para todos los que somos sus hijos. Jesús decía, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Diferente es el asalariado, decía Jesús, ¿no? El pastor contratado, que ganaba un jornal por cuidar las ovejas. Si venía algún peligro, decía, yo no voy a jugarme la vida por unos mangos que cobro, que se coma las ovejas tranquilo. Pero el que era el dueño de las ovejas, el que las amaba, el que las había criado de chiquitas, el que tenía una relación a veces tan íntima como podría tener con algún miembro de su familia, estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro para proteger al rebaño. Y Jesús se compara con ese pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Lo demostró en la cruz, ¿no? Acabamos de recordar
mediante los símbolos de la cena del Señor, la entrega del Señor Jesucristo a nuestro favor. Pero también podemos pensar en el cuidado cotidiano que Dios tiene con nosotros todos los días. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El pastor nos acompaña todo el tiempo. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano y de la mano de mi Padre. Y es una tremenda expresión de seguridad para todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. El entorno puede ser hostil, pero nosotros estamos en la mano del Padre. No quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que no nos van a pasar cosas malas o incluso sufrir algún acto de violencia. Pero quiere decir que por encima de todas esas situaciones, el Señor nos protege para guardar lo más valioso que puede tener una persona, que es su alma. El Señor nos guarda, el Señor nos libra, el Señor nos cuida y nos llevará a su presencia. Vamos a entrar en la casa del Padre de la mano del Señor. Esa es la promesa que encontramos en la palabra de Dios. Somos como ovejas en un mundo de lobos, pero el Señor nos protege. Y el que nos protege siempre está atento. Dice en el Salmo 121 que el que nos cuida no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor es tu guardador desde ahora y para siempre. Así que vamos como ovejas en un mundo peligroso, dependiendo del Señor. De las ovejas aprendemos la dependencia del buen pastor. Pero también dice Jesús que tenemos que ser prudentes como serpientes. Y la comparación con la serpiente es interesante porque en la Biblia la serpiente tiene una connotación más bien negativa, ¿no? En Génesis capítulo 3 recordamos esa historia en el huerto de Edén, donde el enemigo, el diablo, ahí tomando la forma de una serpiente, engañó a Eva para que comiera del árbol que el Señor le había dicho que no tenían que comer. Y en otros pasajes también la serpiente es figura del diablo. ¿Por qué Jesús utiliza la serpiente para comparar ahora a los creyentes? Y bueno, si uno lee ahí, lo que hay que ver es que Jesús dice que lo que tenemos que imitar de la serpiente es la prudencia. La serpiente es un animal que no se arriesga de manera innecesaria, ¿no? No es un animal como ¿vieron esas películas que hay de víboras que te ven y te salen corriendo como si fueran un lobo atrás de... No. La serpiente más bien es un bicho que se queda en su lugar. Ahora, si uno la molesta, la pisa o le hace algo, bueno, ahí seguramente se defienda, pero si no, trata de pasar inadvertido, ¿no? Trata de que nadie la lastime y de no tener que de lastimar a nadie. Y Jesús dice que nosotros tenemos que actuar en nuestra vida con esa misma cautela o con esa misma astucia, ¿eh? Tratar de no enfrentar o de no arriesgar cosas en nuestra vida, en peligros o en situaciones que nos pueden lastimar. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, él dice que la vida del creyente es una lucha, ¿no? Está en un combate, no es un combate contra otras personas, ¿no? No estamos luchando, dice Pablo, contra carne y sangre. Quiere decir, no es nuestra pelea contra otras personas, por más allá de que piensen diferente. La lucha que nosotros tenemos es espiritual, ¿eh? Y se resuelve en el campo de lo espiritual. Por eso Pablo dice que tenemos que estar equipados para defendernos de amenazas de corte espiritual. Si quieren, podemos leer juntos en Efesios capítulo 6. Ahí, capítulo 6 de Efesios, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tenemos que ir a luchar en un mundo donde hay amenazas, donde hay peligros, donde hay dardos de fuego del maligno que nos acechan, entonces lo prudente es estar bien equipados, estar bien preparados para enfrentar esa batalla. No podemos salir a esta batalla a pecho descubierto, ¿no? Porque Rambo es una película. Entonces, si nosotros vamos pensando que podemos enfrentar cualquier peligro sin ninguna preparación y sin ninguna fortaleza espiritual, seguramente vamos a ser vencidos. Si nos arriesgamos innecesariamente estando en lugares donde hay cosas que nos pueden llevar a cometer pecados, donde hay tentaciones, pensando que vamos a mantener el control sobre toda la circunstancia, entonces lo más probable es que salgamos heridos o derrotados, porque no se trata de arriesgarse innecesariamente, no se trata de andar regalados, de andar desarmados, de no estar preparados para los peligros que hay que enfrentar. Y esto puede ser muy personal, cada uno tendrá su propia área en donde sabe que el diablo puede hacer o lastimar su vida. Para algunos las tentaciones serán de una índole, capaz que de lo sexual, para otros de lo material o de otras cosas, que no interesa poner nombre porque cada uno sabe qué cosas lo pueden orillar a hacer cosas que no convienen, que lo pueden llevar a pecar, a alejarse de Dios, a arruinar su vida de testimonio y de servicio. La prudencia consiste en estar preparados. Y la preparación es, dice Pablo, tener completa la armadura. Y esto no es una cuestión física, sino espiritual. Y no es una cuestión mágica, sino que requiere disciplina. Porque las capacidades o las cualidades que Pablo está describiendo acá tienen que ver con una vida de comunión, de cercanía con el Señor. El conocimiento de la palabra de Dios, la oración, el apresto del Evangelio, el estar listos para compartir el Evangelio. Son todas cosas que son consecuencia de la práctica de una vida de fe, de conocer a Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Cuando uno conoce a Dios y vive de acuerdo con su palabra, va a estar mejor preparado para enfrentar las amenazas de este mundo, de esta lucha espiritual que tenemos que enfrentar. También la prudencia tiene que ver con saber cuándo hay que huir y cuándo hay que resistir. La Biblia, hay momentos en los que nos dice que la acción más prudente, más sabia, es huir. Pablo dice en 1 Corintios 6, huid de la fornicación. No esté ni cerca. De la inmoralidad, pasó una moto, de la inmoralidad sexual, ¿no? Huye. Huye, decía Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles. Son cosas que a veces no estamos capacitados para enfrentar. Y ahí a veces ni siquiera cuando pensamos que estamos preparados somos capaces de enfrentar. Por algo la Biblia dice que cuando se presenta alguna situación de este estilo complicada, no tenemos que jugar a ser fuertes, sino que tenemos que saber que la mejor acción es salir de ahí. Salir porque el que piensa estar firme, decía el apóstol Pablo en otro pasaje, mire que no caiga, ¿no? A veces creernos fuertes nos conduce a estar más cerca del peligro. Prudencia es saber que hay que huir, pero también saber que no es una huida o una salida para cualquier lugar. Es interesante que cuando Pablo escribe a Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso nos marca también un camino. No es solamente que tenemos que estar siempre evitando cosas porque todo no puede hacer daño, sino que el desafío de la palabra de Dios es ir fortaleciendo nuestra vida. No para arriesgarnos de gusto, sino para tener más elementos de defensa. Y saber sobre todas las cosas que no es con nuestra fuerza, sino con las del Señor. Así como el pastor es el que nos defiende, nosotros somos dependientes como ovejas, saber que si somos capaces de resistir al enemigo es porque el Señor está con nosotros.
la Biblia también dice Pedro y dice Santiago, que tenemos que resistir al diablo. Pero para eso primero tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Por último, esta parte también es prudencia saber de qué manera compartir el mensaje del Evangelio eficazmente. Hoy decíamos al principio que a veces la ética cristiana, los valores del cristianismo, en el mundo en el que nosotros vivimos son un discurso de odio. Y a veces tenemos fuertes discusiones, quizás por distintas de estas cosas, por distintas cosas de estas, en donde nos movemos. Pero tenemos que tener un equilibrio entre poder expresar nuestra posición y nuestro pensamiento en cuanto a alguna de estas cosas y la prioridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que es extender el reino de Dios predicando el Evangelio. Hay cosas de la fe que se pueden discernir solamente desde lo espiritual. Y que una persona pueda entender los valores de la familia y el matrimonio, si no es cristiano, quizás en esta sociedad no tenga forma de saberlo, a menos que primero entre por la puerta de la fe y conozca al Señor. Entonces ahí va a poder ver las cosas de otra perspectiva. A veces desgastarnos en discusiones sobre temas de política o de religión o de un montón de cosas sin antes haber compartido el Evangelio es una pérdida de tiempo y una cosa que hace que se levanten barreras innecesarias al Evangelio. El apóstol Pablo tenía una filosofía o una estrategia, ¿no? Y él trataba de acercarse lo más posible al contexto de las personas para no levantar barreras que fueran innecesarias, para no entorpecer el mensaje de manera necesaria. Y él decía, yo a los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil. ¿Qué quiere decir esto? Que él no tenía convicciones, sí que las tenía, pero él, si iba a conversar con una persona que era del pueblo de Israel, no hacía cosas que sabía que a esa persona le iban a molestar. No estaba hablando acá de hacer cosas pecaminosas o nada raro, sino de cosas que tenían que ver con el contexto cultural de su tiempo. Poder acercarnos a las personas con sabiduría para predicar el Evangelio de una manera que llegue a la gente. El apóstol Pablo una vez predicó en el templo de la idolatría, que era Atenas, ¿no? En un lugar donde estaba lleno de ídolos. Y las personas de ese lugar tenían un panteón de dioses de todos los colores, de punta a punta. Incluso, dice la Escritura, había un altar a un Dios no conocido. Por las dudas, para que no se olvide, para no olvidarse de nadie, ellos habían levantado un altar a un Dios no conocido. Y Pablo dice que cuando veía toda esa idolatría, le ardía el corazón. Pero cuando tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio a toda esa gente, no empezó relajándolo a todos porque eran unos idólatras, sino que empezó mostrando cierta admiración por esa devoción religiosa y aprovechó ese canal para hablarles del Dios verdadero. Y dice, ustedes, ese Dios que adoran sin conocer, es el Dios que yo les anuncio. Y es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios verdadero, porque no podemos pensar que Dios sea una piedra o sea una estatua de bronce. Y les predicó el Evangelio, pero tratando de no chocar de frente contra una pared que hubiera sido imposible que el Evangelio fuera predicado. Así que tenemos que ser dependientes del buen pastor como las ovejas, tenemos que ser prudentes como las serpientes para no enfrentar peligros innecesarios, para no andar arriesgando nuestra vida en lugares que nos pueden hacer daño y para poder predicar eficazmente el Evangelio. Con sabiduría, tratando de que llegue el mensaje a donde tiene que llegar. Pero hay otro animalito más, antes de terminar, que son la paloma. Tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esta palabra sencillez, a veces uno puede pensar en la sencillez como alguien que no tiene demasiada capacidad, ¿no? Una persona sencilla, ignorante o que sabe poquitas cosas. Pero acá la sencillez habla de pureza, habla de santidad, ¿no? La paloma tenía esa figura de algo inmaculado. Y la Biblia nos habla en este sentido, ¿no? Que tenemos que ser prudentes, pero también tenemos que ser inocentes, en el sentido de
cultivar una vida de santidad. Leamos un texto juntos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Pablo está escribiendo a esa iglesia y le dice: los hermanos, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿No? Y acá de alguna manera se usa una ilustración similar. En vez de los lobos, del peligro de los lobos, habla de la oscuridad. Pero el contraste es el mismo. Las ovejas en medio de lobos, los creyentes brillando como una luz en la oscuridad. Y usa esa frase, ¿no? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Habla de una conducta, de una forma de vida que se ajuste a lo que nosotros predicamos. Tenemos un mensaje, tenemos un discurso cuando hablamos a otros de nuestra fe. La cuestión es que las acciones, la conducta, se tiene que ajustar a eso que decimos creer, ¿no? Nuestra forma de vida o nuestro testimonio tiene que hablar bien de nuestra persona. Leo otro pasaje en Tito, capítulo 2, versículo 6. Dice, Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es irreprensible. Dice después, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y acá hay interesantes desafíos en cuanto a cuál tiene que ser la conducta de alguien que es un creyente, un hijo de Dios. Una conducta que marque una diferencia respecto de las personas que están a nuestro alrededor. En particular ahí Pablo se refiere a las personas que eran esclavos, ¿no? Estamos en un contexto donde todavía había muchas personas que no eran dueñas de su vida ni de su libertad, sino que servían obligadas por otra persona. Y a esas personas el apóstol Pablo les dice que tenían que tener una pauta de conducta diferente a la que tenían los demás. Generalmente los esclavos había que hacerlos trabajar a la fuerza. Por supuesto estaban ahí en contra de su voluntad, ¿no? Entonces eran lo más rebeldes que se podía, los más respondones que se podía, los más de mala gana que se podía, porque obviamente era su manera de resistirse. Ahora Pablo dice que su conducta como hijos de Dios tenía que ser diferente y tenían que actuar de una manera que marcara un contraste con los demás. No respondones, de buena gana, siendo fieles. Y dice, ¿para qué? Para que su conducta adorne la doctrina del Salvador. Es decir, para que esa fe o esa creencia, esa convicción que ellos tenían en cuanto a Dios pueda ser atractiva para los que la miran. Quizá al principio pueda generar este rechazo y hostilidad que sufrimos cuando contrastamos con el mundo que nos rodea. Pero al final la Biblia dice que el bien vence al mal. El desafío del Señor Jesucristo es que nosotros vayamos más allá de lo que es común a cualquier persona. En el Sermón del Monte Jesús decía que no hay ningún mérito en amar a los que nos aman, en saludar a los que nos saludan o en tratar bien a los que nos tratan bien, porque cualquiera hace eso. No se necesita ninguna cualidad moral especial para cumplir con ese parámetro mínimo. Ahora, si uno es capaz de hacer eso con los que no lo tratan bien, con los que no saludan, con los que no aman, entonces vamos a estar demostrando que somos hijos de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y Pablo, tomando ese ejemplo, en Romanos capítulo 12, dice que nosotros no tenemos que pagar mal por mal, al contrario, tenemos que vencer el mal con el bien, ¿no? Con una vida justa, con una vida de sencillez como una paloma.
Y eso nos puede llegar a exponer, ¿no? Porque a veces podemos sufrir alguna clase de abuso, ¿no? Si uno trata bien a los que lo tratan mal, ¿no? Enseguida podemos pensar, bueno, pero voy a vivir constantemente siendo pisoteado. Bueno, no necesariamente, y tampoco hay que llegar a esos extremos de dejarse vapulear, pero sí mostrar esta característica de la gracia que el Señor nos demanda. Y la Biblia nos dice que el Señor nos cuida. Salmo 116, versículo 6. Dice, Jehová guarda a los sencillos, ¿no? Así que a veces cuando uno vive en pureza y demuestra la bondad del Señor, incluso con aquellos que le hacen mal, el Señor nos cuida. Y el Señor bendice esa característica porque sin duda va a ser que esa luz que nosotros mostramos brillando en un lugar oscuro sea para que otros puedan encontrar al Salvador. Así que no hay duda de que vivimos en un mundo violento, un tiempo violento, como ha sido toda la historia. Los creyentes, los hijos de Dios a lo largo de la historia, los que han querido seguir al Señor, siempre han enfrentado con la hostilidad de un mundo que yace bajo el maligno. Y nosotros no somos la excepción, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que cumplir con este mandato del Señor de vivir en paz, de procurar la paz y de ser pacificadores, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta estas cosas que el Señor Jesús nos dice. Saber que tenemos que depender del Señor para nuestro cuidado. Tenemos que ir como ovejas, dependiendo del buen pastor. Tenemos que ser prudentes como serpientes, para estar preparados para enfrentar los peligros y no arriesgarnos de manera innecesaria en batallas que sabemos que son muy peligrosas o que vamos a perder. Y tenemos que sobre todo mantener la pureza y la santidad, porque lo que hace que nuestro mensaje sea un mensaje eficaz es que sea un mensaje coherente. De nada sirve hablar cosas con nuestra boca, pero que no afecten nuestras acciones. Si nuestro cristianismo solo afecta lo que decimos y no lo que hacemos, va a ser una fe sin poder, que no va a poder convencer ni alcanzar a otros. Pero que el Señor nos utilice para que podamos ser una luz como iglesia y cada uno de nosotros en donde estamos, en la familia, en el lugar de trabajo, de estudio, donde sea, podamos ser una luz que alumbre en un lugar oscuro y que muchos, por esa luz, puedan encontrarse con el que es la luz del mundo, que es el Salvador. Que Dios les bendiga y buenas noches.